En Josep Maria d'Hospitalet esmentava el cas del Crist que sagna de Dénia i preguntava que expliquessis una mica més les aparicions que tu documentes en un llibre teu també. Les aparicions de la Verge o de Crist o... Bueno, este era el que decía que de parapsicología y religión. Exacto, porque sí. yo no te oí ahora. Y el caso de Denia, sí, que allí está apareciendo un Cristo que sangra y todo eso. Sí, esto es más viejo que el hambre. Estos fenómenos de apariciones, la gente cree nada más que se da en su religión, y claro, hay gente que ante un Cristo, un santo Cristo, que empieza a sangrar, como es, por ejemplo, el de la Deira, no sé, como este de aquí, y el de la Deira que sangraba, pero en cantidades industriales, no podía hacer una fábrica de sangre allí con lo que aquel santo Cristo soltaba. Pues es natural que ante aquello la gente, pues una fe, deberían primero discurrir un poco, cuando sangran tanto, y decir, bueno, te pasas, la verdad, hay que decirle. Pero bueno, este fenómeno de sangrar se da en el cristianismo y se da fuera del cristianismo. Por lo tanto, es una cosa que cuando se sabe, porque es que los pobrecitos muchos no lo saben. Yo fui un pobrecito muchos años, un fanatiquito, padre jesuita, que no me decían eso y no lo sabía, y por eso, pues claro, se acrecentaba mi fe ante un Sagrado Corazón que llorase, por ejemplo. En Puerto Rico empezó a llorar un Sagrado Corazón y no, sangraba, lloraba, vírgenes llorantes hay, bueno, qué sé yo, la cantidad de días que hay. Pero es que ya te digo, milagros de este tipo en todas las religiones se dan en la actualidad. Y hay religiones en donde este tipo de milagros se da más que en el cristianismo. En el Islam se dan más y ya no les hace mucha... Es que son mucha mella. I a què es pot atribuir aquest fenomen? Pues una de dos. O son, como siempre antes en todo hecho paranormal, hay siempre dos causas fundamentales. Primero, son las telergias, son las capacidades de la mente humana. Mira, cuando un Cristo sangra, la sangre del Cristo probablemente es humana. Y no solo humana, sino que es la sangre de la vidente. Eso se ha examinado en algunos casos. Por ejemplo, en la Deira nunca se examinó. Nada más en la Deira o en uno de los casos aquí de España. Fueron unos franceses, llevaron a examinar la sangre. Y entonces dijeron, sangre humana, dijo el médico. Pero es que tenían que dar un segundo paso a ver si es la sangre de la vidente, de la concejal, de la mujer aquella. Y no es que vaya ella por la noche con una escobilla, se hace una herida y embadurna al Cristo. No, es que hay una transfusión de sangre por el aire. No, que esa es la primera causa. Las telergias, la capacidad inconsciente, diríamos, pero de la mente humana. Segundo, las entidades de fuera. Cuando ya entra una entidad en el juego y entonces empieza a acrecentar esas cosas. Porque la pregunta tuya era cuál es la causa de por qué sangra, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya él decía, este de Denia, ahora que tengo apuntado aquí, que había habido de todo también, como yo digo en el libro Parapsicología y Religión. Ahí suelen venir una mezcla de fenómenos. Por ejemplo, se ven luces en el aire, a lo mejor empiezan a aparecer por la noche cierto tipo de criaturas extrañas, la Virgen viene y habla, hay olor de rosas en el aire o un olor terrible, todo esto es mezclado. ¿Por qué? Porque ya entran entonces otras energías. Aquí un ángel me dice que en la Deira se examinó la sangre en la Facultad de Medicina y pertenecía a un grupo muy común entre los palestinos, a la sangre de Cristo. Eso fue en la Deira, parece. Pero son capaces de hacer cualquier cosa de estas. En la Deira do Piñeiro también. Para que veas hasta qué punto estas entidades son a veces maléficas en el sentido de que les gusta jugar con nosotros. Aparecían hostias. Yo tengo una fotografía cayendo hostias del cielo. Cayeron 3000 hostias. Las recogieron con gran devoción porque eran hostias consagradas, según ellos y según la vidente. Las pusieron encima de una sábana. Amigo mío, aquellas hostias desaparecieron de todas las parroquias de los pueblos vecinos. A 5 kilómetros por ahí les vaciaron los sagrarios de los copones. Cuando el cura fue de la comunión no había hostias. Y resulta que unos días antes, o la víspera, habían caído hostias en la Deira. ¿Quién hace esas teleportaciones? Pues estas entidades. Bé, i l'última pregunta del David de Barcelona. Esmentava les pistes d'aterratge del Perú, presumiblement Nazca, i si això tenia que veure amb els déus que tú esmentas. Sí, por supuesto. Eso, ahora yo no digo que sean pistas de aterrizaje, nada de eso, porque está raro. Además, que pistas de aterrizaje de las que tiene la araña, el cocodrilo, el mono, la cantidad de figuras, pero eso sí, perfectas que hay desde allí. ¿Quién ha sido? Otros seres humanos, ¿verdad? Como nosotros, o individuos de estos, ¿verdad? Otras civilizaciones que ha habido anteriores a nosotros, porque este es otro mito que hay que derribar. A la ciencia hay que tumbarle ese mito. ¿El hombre apareció en la era cuaternaria? No, el hombre apareció hace millones de años.
En la era terciaria hay restos y en la era secundaria hay restos. Y para horror de los arqueólogos y paleontólogos, a pensar que aquí esto lleva este negocio de gentes que vienen de fuera y generaciones o civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, esto lleva ya más años que la tira. Bueno, el caso más extraordinario, te lo voy a decir enseguida, si me dejas decir antes una cosa que a este que preguntó sobre el sexo le quisiera decir, que también en estos documentos nuevos que hemos obtenido en este año, hablan estos de que el sexo practicado de una manera loca, sobre todo en orgías, como hoy se practica tanto por ahí, eso les produce a ellos una excitación tremenda. Y que son, ya te digo, seres sin excitación ellos, y vienen como moscas a eso, se presentan eso cuando hay orgías sexuales y por ahí les acerca cierto tipo de entidades, otras, ya te digo, no les interesa absolutamente nada para eso, y es una cosa que está en línea con lo que yo digo, hay un grado de excitación grande en toda aquella gente que está allí, sobre todo al practicarlo de una manera no natural, sino de una manera a lo loco. Bien, porque yo dije que ciertamente todo lo que es sexual tiene una connotación muy grande con el fenómeno, y hay muchos que todavía no se creen que eso es... No, hay que hablar de eso, porque eso son tonterías que se le ocurren a los investigadores. Bien, de los casos que yo digo aquí en el libro, pues cuál de los que hay en el libro, porque hay tantos... A mí el que me toca más de cerca es el caso último de Rufo, ¿verdad? Porque en eso estoy envuelto yo, pero hasta las narices, ahora mismo. ¿Quién es el cas, para aquellos oyentes que no... De Rufo, no pues es un muchacho, el caso se llama Rufo, pero el protagonista se llama Mario, y es un muchacho que está en Madrid, al cual lo vienen a visitar a su casa, para horror de los que no creen nada de esto, y lo vienen y lo visitan, y Rufo todo lo que le pasa me lo cuenta a mí, porque cuando el pobre muchacho le empezaron a hablar por dentro, primero le hablaban por dentro, oía voces como tanta gente. ¿Cuánta gente oirá voces dentro de su cabeza aquí en Barcelona? ¿Cuánta gente? ¿Y tú crees que son 100? No pasan de 100. Y los pobrecitos, pues unos corren a lo mejor a un centro espiritista, donde los van a ver locos con los espíritus, y otros van al psiquiatra, y el psiquiatra a lo mejor les dice que se están volviendo locos, y les da píldoras para que estén tranquilos, y otros pues van a un padre cura, y el padre cura creo que es Satanás inmediatamente, y les manda a rezar un rosario, con lo cual los parte por el medio, etcétera, etcétera. Este vino a mí, y yo le dije, bueno, sigue la cosa. Total, que eso se ha seguido desarrollando, no te vuelvas loco, no creas que eres un elegido, no tengas miedo, tú sigue lo que está haciendo, y si quieren decirte algo, que te lo digan de una manera racional. Bueno, y la cosa ha seguido avanzando, y después ya se presentaron físicamente, fue poco a poco, y después ya vienen, cuando les da la gana, porque se presentan algo así como eso en la televisión, ¿sabes? Ves una lucecita y se te pone delante, y hablan con él, y le dicen cosas, y le prometen cosas, y estamos a la expectativa. Y en cuanto le pasa algo, Mario viene y me llama por teléfono y me dice, y me cuenta las cosas que le pasan. Y lo que pasa es que a veces yo estaba en la casa, en casa de él, y yo lo oía hablar, yo creía que era la televisión, y estaba él hablando con el famoso Rufo. Yo le he puesto el nombre de Rufo, creo que dice que se llama de otra manera. Y estaban hablando, y luego me dijo, ¿no oíste? Yo digo, yo no oigo nada. Y yo, ¿pero no oíste? Yo no sé, estaba escribiendo en una máquina de escribir que tiene él, de estas, un ordenador, y sí, pues yo oía, pero no era la televisión. No, estuve hablando con Rufo como una hora, dije, bueno, pues haber avisado otra vez, etcétera, y te podía contar muchas más cosas de eso. Y eso está ahora, a ver en qué termina. A mí eso me fascina. Por otro lado, fíjate bien, yo no hago de eso ninguna, no pongo mi vida en función de eso. Porque a mí cuando los de Humo me escribieron una carta en Puerto Rico diciéndome que me iban a dar información, y por ahí yo dije, bueno, háganlo pronto, por la manera que ellos me dijeron a través de un periódico, lo contestara, háganlo pronto porque yo me marcho para España. Y como no lo hicieron pronto, yo a los 3 días cogí mi avión y me vine para acá y no le hice más caso a ninguno. De modo que yo no ando como atontado diciendo, me han elegido los hermanos del espacio. No, que si me quieren hablar, que yo no voy a andar bailando al son del pandero de ellos, que ya que son tan fuertes, pues que me faciliten las cosas y se acabó. Salvador, la SIDA, la síndrome d'inmunodeficiència adquirida, ens l'han adquirit ells? Ellos, en los papeles estos, dicen que sí. Yo no me lo trago mucho, la verdad, eso. Pero que sí, que es una manera, eso y alguna otra cosa, ¿verdad? Que de estos fenómenos que están pasando, hay como 12 cosas raras que están pasando en el mundo, ahora movimientos de estos tremendos, que algunos de estas entidades están haciendo experiencias de tipo psicológico, masivas en el mundo.
Y el SIDA es de las cosas que dicen, que la han fabricado para eliminar ciertos sectores de la humanidad que no indeseables. Así dicen, hay algo oscuro, porque esos informes no creas que son claros de todo, ni mucho menos. A veces hay cosas muy difíciles de comprender y a veces hay ciertas contradicciones, no muy grandes las contradicciones, y además vienen de muchas partes diferentes. Algunos son muy viejos, otros son muy recientes, y otros son de alguien que ha visto nada más, por ejemplo, cierto tipo de vídeos que hay por ahí que no acaban de salir a la luz, y por eso uno no está seguro. Eso dicen, yo me lavo las manos. I donat que coneixes molts senadors arreu del món, coneixes algun que s'hagi atrevit amb la sida? No sé, la verdad, porque no he dado mis correrías que yo solía dar antes, hace ya 2 años, pero no me extraña nada que haya individuos que lo puedan hacer. Yo estoy seguro que algunos lo pueden hacer como quieran, pero es que los grandes senadores muchas veces ya no quieren, se retiran de eso, tienen una etapa en que curan y luego ya pues no quieren saber de eso y se andan por otras cosas. Pero me voy a enterar a ver si por México hay alguno que se ocurra meterle mano al SIDA. Porque si algunos, por ejemplo, con el cáncer pueden hacer cosas, pueden bajar tumores tremendos. Yo he visto tumores tremendos en Brasil bajo la campana del espiritismo. Me acuerdo de un tumor en una rodilla que era como un balón y aquello fue bajando y se quedó en nada. Y era puro fanatismo espiritista allí, en un templo espírita. Y claro, allí había fuerzas de mucha gente, había muchos medios trabajando en aquel. Y le ponían las manos unos y otros, y luego en común. Pues si pueden con eso, pues con el SIDA también se puede, porque yo creo que la mente cuando se usa como hay que usarla, es capaz de cualquier cosa. Salvador, què és per tu Satya Sai Baba? Es un ser muy misterioso. Primero, es un ser, ¿qué te diría? Está cargado de este tipo a través de él pasa energías y suben y bajan. Para mí es un gran manipulado, como todos los grandes avataras. Es un gran manipulador, es decir, con él juegan entidades. ¿Qué es lo que en fin de cuentas persiguen las entidades? Porque hay hechos indiscutibles. Porque si tú vas a la India y ves aquellas multitudes y ves el fanatismo que engendra, porque yo le he mandado gente a Satya Sai Baba y me he arrepentido, igual que me pasó con Escrivá de Balaguer, porque se hicieron unos fanáticos tremendos y hay gente que ha vendido todo y se ha ido para allá, a vivir ya. Entonces quiere decir que estás ante un tío que engendra tiene una capacidad de atracción enorme. Los psiquiatras lo explicarán a su manera, aunque es difícil, por ejemplo, cuando veas a una multitud de 500.000 en aquella plaza, porque es igual que un pontífice. La verdad que hace falta tener un poder para todas esas cosas. Pero, yendo a Sai Baba, ¿qué es? Para mí es un gran manipulado. Y es un hombre que mezcla, tiene mucho poder, y mezcla las facultades físicas, con las facultades que le vengan a él de arriba. Él, por ejemplo, es indudable que absorbe energía de la gente. Eso también me lo han dicho de 1000 maneras. Una señora, me acuerdo, una húngara, me decía que ella veía cuando iba pasando él. Y la gente que pasaba, ella me decía como que se desmayaban, se dormían, se caían cuando él pasaba. Porque él les sacaba la energía, todos se quedaban todos así. Era emoción por un lado, era lo que fuera. Entonces, al pasar él, la gente otra vez resucitaba. Y eso es un tipo de energía indudable que él tiene la capacidad de sacarla y eso la usa luego para hacer el vibhuti y todas las otras cosas que hace.